El Centro, la voz del Maule. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Algunos despertando, viendo acostaditos, tomando desayuno ahí en la camita y viéndonos a nosotros. Sean todos bienvenidos a este día miércoles 1 de noviembre del 2023. Le damos la bienvenida a este nuevo mes y también para quienes están ahí entrando a nuestra sintonía por Facebook, ustedes nos buscan como Diario El Centro. En Zapping, en el canal 180, en nuestra página web www.diariolcentro.cl, al costado lateral derecho se encuentra la televisión. Y también me queda uno, YouTube. Sí, ahí usted nos busca como El Centro TV. Comienza su matinal La Voz del Maule AM en este día feriado, para quienes están descansando, para quienes están de vacaciones, para quienes están trabajando, pero también nos están viendo a través de las distintas aplicaciones que tenemos nosotros para poder llegar con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciadores. ¿Cómo no entregar un consejo? Porque Multicentro nos acompaña. Multicentro, el centro eres tú. En todas sus tiendas vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu casa, para el deporte, para vestir, para lo que es el calzado, todo muy completo es Multicentro. También nos acompaña Estudios Legales, porque siempre hay un problema legal, ¿verdad? Que no sabemos cómo resolverlo, en familia, en lo civil, en lo laboral. Bueno, siempre hay algo legal que tenemos que solucionar. Yo le doy el mejor consejo. Escuche muy bien y anote www.estudioslegales.cl. Vaya ahí, contáctese con uno de nuestros profesionales para que le pueda ayudar en la materia legal. Y también nos acompaña Drone Spray, porque los drones agrícolas existen para optimizar tiempo y recursos. Nos acompaña Drone Spray, que todos los días está con nosotros, porque ellos son un equipo que trabaja para poner a disposición la última generación de drones DJI para uso agrícola, con apoyo constante a sus clientes para ayudar con soluciones y optimizar recursos y que juntos generemos un impacto positivo en la agricultura. Conoce más de dronespray.cl o en sus redes sociales como @DJI Dronespray. Muchas gracias, bienvenidos también a nuestros auspiciadores que nos acompañan todos los días. Así es. Si tú quieres ser parte de nosotros, también te puedes contactar con nosotros a nuestro fono comercial para que también puedas estar y publicitar con nosotros, porque tenemos los mejores precios para que tú publicites junto a Diario El Centro y al Centro TV. Nos vamos a ir ahora, que para que usted nos acompañe, como ya se viene el momento de almorzar, para tomar once, qué sé yo, tenemos recetas. ¿Y qué mejor escucharlas del El Centro Receta junto a nuestro buen amigo Jorge Muñoz, que nos trae cómo se preparan unas ricas arepas? Vamos a verlos. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Muñoz, bienvenidos a un nuevo capítulo del Centro Recetas. Hoy vamos a hacer una receta muy simple, muy nutritiva, que viene de Centroamérica, y la hemos visto ya muy seguido en nuestras calles, ¿verdad? En Talca, que son las arepas. Para las arepas necesitamos harina de maíz. Hay varios tipos que encontramos en el supermercado, cocido, precocido, ¿verdad? Vamos a ocupar esta pan que es precocida, harina de maíz, y las proporciones son similares de lo que es harina y agua. Entonces vamos a hacer con este medidor. Vamos a medir la harina. Aquí tenemos una medida. Nos falta un poquito. Vamos a hacer 2 medidas
de harina, perfecto. 2 medidas de harina de maíz. Le vamos a poner sal a gusto. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Estamos variando un poquito la receta en realidad de lo que es la arepa. Le vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Un poquito de ajo. Rico, si quieren poner otro aliño, le vamos a poner orégano. ¿Ya? Esta vez la vamos a mezclar con agua tibia. Pero también si queremos hacer una arepa un poquito más enriquecida, podemos utilizar un caldo de verduras. O a lo mejor un caldo de pollo, un caldo de vacuno, ¿verdad? Si es que el acompañamiento va a ser de esa proteína. Medimos, pusimos 2 tazas de harina y le ponemos 2 tazas de agua o caldo en el bolo. Y luego de esto vamos a mezclar el agua con la harina hasta que nos va a empezar a quedar una masa, y esa masa la vamos a poder manejar solamente con la mano. La vamos a trabajar un poco. Hay cocineras venezolanas, colombianas que dejan en reposo un par de horas la masa para que suelte la humedad. Así que nosotros, como esto es un programa, necesitamos ir rápido. Solamente la vamos a mezclar, la trabajamos un ratito con la cuchara. Esto no desarrolla gluten porque no tiene gluten. La idea del trabajo es para poder distribuir los aliños que le pusimos de mejor manera y darle homogeneidad a nuestra preparación. Bueno, una vez que hemos mezclado la harina con los ingredientes y el agua, vamos a obtener este tipo de masita. Aquí viene la parte donde nosotros metemos nuestra mano, ¿verdad? Vamos a hacer algunas bolitas y las vamos a hacer como una churrasca. La idea es que no quede seca. Esta quedó bastante humectada. Si de repente se nos pasa el agua, es cosa de poner un poquito más de harina, ¿verdad? Y no pasa nada, la corregimos. Y la vamos a, bueno, tenemos varias formas de poder cocinar esto. Puede ser a la parrilla, puede ser en el sartén con materia grasa, un poquito de mantequilla, puede ser al horno también. ¿De qué manera la hago yo todos los días en la mañana? La pongo ¿Cómo la hago yo todos los días en la mañana? La pongo en el tostador, ¿verdad? Estábamos conversando recién con los chiquillos de que el tostador es un utensilio de cocina que solamente existe en Chile y que por lo general los extranjeros siempre se llevan porque es bastante útil para comer un pancito tostado, ¿verdad? Con mantequilla. Y en este caso yo la prefiero en el tostador, ya que no le incorporo materia grasa. Puede ser un poco pesado para comenzar la mañana. Así que lo vamos a hacer, lo ponemos en el tostador de la abuelita, que está medio carreteado el tostador. Aquí vamos. La idea es que vamos a hacer unas arepas bien homogéneas. Como relleno, que es lo normal que yo he podido ver, queso, jamón, ¿verdad? Hay cocineras que le incorporan el queso dentro de lo que es la masa, también le aporta mucho sabor. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a poner distintos rellenos. Tenemos jamón serrano, arrollado, guaso, tenemos rúcula, tomate, palta,
unas verduras salteadas por ahí de repente que si te quedan. Acá tenemos otra. La idea es que esto se pueda cocinar a fuego bien alto. Los tostadores un poco gruesos tienden a demorar un poco la cocción de la masa. Pero el tostador normal que tenemos en la casa anda bien. Se demora aproximadamente unos 10 minutos, 8 o 10 minutos, ¿verdad?, en crear una corteza crujiente y cocinar la masa hasta el centro. Ok. Acá tenemos la cuarta. Falta todavía. Ya. Bueno, ya tenemos algunas arepas listas de la cocción en el tostador. Esto recuerden que son 8 o 10 minutos más o menos a fuego alto. Ojalá un tostador no tan grueso, ¿ya? Tiene la opción de meterla al horno también y de hacerlas en el sartén con un poquito de aceite, ¿verdad? A la parrilla también queda muy rico. Vamos a sacar la primera. Vamos a sacar la primera. Acá tenemos nuestra primera arepa. Me gusta que quede con ese tostadito, ¿verdad? Le da crocancia. Vamos a partirla a la mitad. Se nos va a pegar un poquito. Y aquí tenemos la arepita. Y a esta arepita, ¿qué le podemos poner? Aquí hay que jugar, ¿verdad? Por los gustos que uno tenga. Tenemos un poquito de palta. Le vamos a poner paltita. Le vamos a poner una palta. Le vamos a poner. Vamos a ir limpiando nuestras cucharas. Le vamos a poner un poquito de salsa a la huancaína. Perfecto. Le vamos a poner un arrolladito que me pillé ahí en el... Tiene muy buen arrollado, Don Camilo. Y tenemos nuestra primera arepa, ¿verdad? Si quiere le puede poner sal, obviamente, a la palta. Yo hace rato que no le pongo sal a la palta, ni aceite tampoco. Vamos a seguir. Vamos a armar nuestra segunda arepa. Procedemos a abrirla. Y a esta le vamos a poner, ¿qué le podemos poner? Le vamos a poner una base de una salsa tártara muy rica. Ya. Le vamos a poner unas hojitas de rúcula. Muy rica la rúcula. Podemos hacer un pesto de rúcula y le vamos a poner un poquito de pollito desmenuzado cocido y le vamos a agregar otro poquito de huancaína. Le podemos poner mayonesa, ketchup, ¿verdad? Le vamos a poner un poquito de ají, si es para la mañana, ¿verdad? Es muy rico comenzar. Más encima en este frío, hace mucho frío. Y aquí tenemos otra, ay, se nos está desarmando, otra arepita. Aquí tenemos dos variedades. Mientras se siguen cocinando acá, tenemos dos más. Vamos a abrirlas nuevamente. Vamos a abrir nuestra tercera arepa.
Y a este le vamos a poner una verdurita salteada que estaba muy rica. Esta verdura está salteada con aceite de sésamo. Tiene habas, zapallito italiano, morrón, zanahoria. Esto perfectamente puede ser para un vegano. Le vamos a poner, vamos a cortar unos tomatitos cherry para darle un colorcito al rojo. Perfecto. Y lo vamos a tapar. Acá tenemos, vamos a poner esto para el lado a ver si es que nos cabe una tercera versión de arepa. Y vamos a retirar del fuego la última arepita. ¿Ven? La idea es que esté bien crocante. La vamos a abrir nuevamente. Y a esta que le podemos poner, le vamos a poner una base de, nuevamente, de rúcula. Muy rica la rúcula, quita la acidez, a mí por lo menos, yo la como bastante. Que no hemos usado el jamoncito serrano. Este jamón serrano receta del abuelo, que es de coterránea, ¿verdad? De aquí de Talca. Le vamos a poner 2 laminitas de jamón serrano porque no crean que somos cañete. Otra vez salsa a la huancaína para humectar. ¿Qué tenemos? ¿Qué no hemos puesto? ¿Qué no hemos usado? Utilizamos todo. Le vamos a poner otro poquito de palta. Perfecto. Rico. Un tomatito amarillo. Para que juegue con el color del jamón serrano. Nos va a dar una suerte de arepa mediterránea. Vamos a poner un poquito de orégano. Y acá tenemos otra versión de otra arepa. Como ven, es una receta bastante fácil de hacer, muy contundente para partir el día, ¿verdad? Satisface mucho más que un pan, así que puedes llegar con el aporte que necesitas, ¿verdad? A la hora del almuerzo, pero súper bien. Así que espero que les haya gustado esta receta. No olviden suscribirse a nuestro canal para ver este y otros capítulos. Soy Jorge Muñoz y los espero en un próximo capítulo del Centro Recetas. Chao. Ay, me encantó la receta, Jorge, qué buena. Bueno, usted puede revivir este capítulo para que aprenda también a cocinar y hacer unas ricas arepas con los ingredientes que tenemos en casa. Y eso es más rico aún porque lo tenemos a la mano. Así que usted reviva este capítulo en Facebook. Usted nos busca como Diario El Centro, La Voz del Maule AM, que es su matinal, o a través de El Centro TV. Lo puede buscar como el matinal o también en el Centro Recetas junto a nuestro querido Jorge Muñoz, que nos entregó esa receta de las arepas. ¡Qué mejor! Bien, ahora nos vamos, siempre nosotros estamos entregando información importante. Nos vamos a trasladar al ámbito de la salud porque hay un programa que tenemos en la semana que lo conduce Jimena Cáceres y esta vez queremos revivir este capítulo para que usted también tome conciencia la importancia que tiene la enfermedad del Alzheimer, cómo prevenirlo también, cómo estar muy atentos como familiar ante esta enfermedad. Eso en este programa que ha tenido mucho éxito, para que usted esté muy atento. Aquí está De Corazón a Corazón. Y quiero comenzar este programa de corazón a corazón con mucha gratitud. Un día especial, quiero agradecer por tenerlos, por estar aquí con ustedes compartiendo, aunque no los vea,
pero sí ustedes me ven a mí. Y quiero agradecer cada segundo de poder respirar y explicarles a ustedes, explicarles la importancia de poder vivir el día a día, de poder darse ese tiempo, ese tiempecito de sentir cada segundo, darnos ese tiempo, de saber en qué estamos, en qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos sintiendo. Así es que bienvenidos entonces de corazón a corazón a este programa en el cual vamos a estar compartiendo con nuestra doctora Patricia Geria, y ella es geriatra, y le vamos a preguntar algo muy especial. Le vamos a dar entonces la cordial bienvenida a Patricia Geria, que está por ahí, detrás del estudio. Pati, ¿cómo te va? Hola Jimena, ¿cómo estás? Bien, Patita. Oye, Pati, ¿sabes qué? Mira, quiero hacerte una pregunta personal, porque yo estuve investigando ahí, pero muchos se deben preguntar. Dice geriatría y geriatría y gerontología. ¿Cuál es la diferencia? Sí, la geriatría es la especialidad médica en el fondo y la gerontología abarca todas las otras, está la psicogerontología que corresponde a la especialidad del psicólogo que se dedica al adulto mayor, pero la gerontología en general abarca las otras ramas. Otras profesiones que también se dedican al trabajo y al estudio del adulto mayor. Perfecto, es algo más integral entonces. Sí, porque geriatría es una especialidad que debe trabajar en forma, con un equipo multidisciplinario y más aún interdisciplinario, donde todo el equipo trabaja interconectado para que logremos un óptimo resultado. Entonces, está la enfermera, el asistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, todo kinesiólogos, el geriatra. Entonces, todo el equipo debe trabajar interconectado y es la forma en que vamos a obtener los óptimos resultados con el adulto mayor, porque tenemos que trabajar en forma integral. Perfecto. Uh-huh. Bien, muchas gracias entonces por sacarme de esa duda, y súper interesante, porque eso yo no tenía la menor idea. Bien, vamos entonces con varias preguntas que tengo anotadas acá. Y, oye, antes que todo, ¿cómo te fue en el congreso? Sí, me fue bien. Sí, estuvo bien. Siempre es bueno actualizar los conceptos y las temáticas, porque la medicina está en un constante cambio, los estudios se están generando día a día y por lo tanto es importante actualizarse. Perfecto. Bien, tenemos estas novedades entonces. Pati, sí. ¿Qué es? Hoy día vamos a hablar el tema entonces de la enfermedad del Alzheimer y cómo prevenirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué es la enfermedad del Alzheimer? Sí, es un gran tema. En realidad las demencias es un síndrome, uno de los grandes síndromes de la geriatría. Y el Alzheimer es un tipo de demencia, pero es la más frecuente de todas. Hasta un 75% de todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer, entonces, es un trastorno neurodegenerativo que es progresivo, es multifactorial, es adquirido, ¿ya? Tiene sintomatología además muy heterogénea y para que se genere se conjugan una serie de factores ambientales y genéticos. En esta demencia específicamente, que es la enfermedad de Alzheimer, el síntoma, las personas en realidad siempre están muy atentos a la memoria, porque en realidad en esta demencia específicamente, el síntoma centinela, el síntoma de alerta o de alarma que llama la atención a los familiares o al mismo paciente es la alteración de memoria. Pero no en todas las demencias es así, y vamos a ir viéndolo. Perfecto. Oye, una pregunta personal. Yo recuerdo que mi tía abuela tuvo, yo no sé si era lo mismo, o antiguamente se conocía como arterioesclerosis. ¿Se dice así? ¿Es lo mismo? Antes se usaban esos términos, igual que previamente también se utilizaba el término demencia senil, por ejemplo, pero ya de antemano quiero que lo saquemos del vocabulario, porque la demencia, ese término se usó durante mucho tiempo, pero ya hace más de 10 años que no se usa. Y todavía acá se sigue utilizando, y yo siempre a los pacientes, a los familiares les digo, ese término era como un cajón desastre, en donde cabían muchas, o sea, se introducían todas las demencias
en ese cajón desastre, pero es muy inespecífico. Entonces ese término ya no se usa y aprovechamos de inmediato para que quienes nos escuchan ya sepan que no es así. Porque siempre me preguntan, ¿esto es un Alzheimer o es una demencia senil? En realidad demencia senil ya no se usa, era muy general. Es como decir insuficiencia cardíaca senil, tampoco estaría bien, ¿cierto? Entonces, de antemano lo sacamos del vocabulario, hace más de 10 años que ya no se usa y yo lo insisto constantemente en que no lo utilicemos porque está mal utilizado. Perfecto, Alzheimer entonces. Bien, las personas preguntan, ¿es lo mismo enfermedad de Alzheimer que demencia senil? Y recién lo contestaste. Claro. Entonces, lo eliminamos por completo de demencia senil y de ahora en adelante solamente vamos a conversar de la enfermedad del Alzheimer. Señora, en su casa no más demencia senil. Alzheimer es lo correcto. Bien, ¿qué es una demencia? Porque todos pensamos que demencia es como una persona que la palabra exacta, nosotros decimos demencia, locura. ¿Qué es la demencia? Se suele asociar porque hay unos síntomas psicológicos conductuales que, en los cuales las personas asocian a eso, ¿cierto? Pero sí. En realidad la demencia en términos más generales es un síndrome clínico, es uno de los grandes síndromes de la geriatría y todo síndrome es un conjunto de síntomas y signos, ¿ya? En esta específicamente el deterioro cognitivo es el hecho esencial que se tiene que generar. Deterioro cognitivo me estoy refiriendo a diferentes dominios cognitivos que pueden alterarse. Por ejemplo, la memoria, el lenguaje, la atención, la orientación, lo visoconstructivo, no quiero enredar con nombres, pero el área ejecutiva. El área ejecutiva es un dominio cognitivo que es muy importante porque nos permite desenvolvernos en el día a día. Es lo que nos permite el pensamiento abstracto, la secuenciación de actos, la toma de decisiones. En este también está la memoria de trabajo, que es una memoria de corto plazo. Entonces, hay distintos dominios cognitivos, que ya lo hemos mencionado, memoria, ejecutivo, orientación, lenguaje, visoconstructivo, praxis, noxia, y uno de ellos debe estar alterado como criterio diagnóstico obligado para definir que tenemos una demencia como diagnóstico, ¿ya? Inicialmente parte con uno o con alguno de estos dominios, ¿ya? Pero por lo menos uno tiene que estar presente y posteriormente esto va a ser mucho más difuso, o sea, van a estar presentes todos los dominios cognitivos en el tiempo se van a alterar porque este diagnóstico es de largo aliento, dura muchos años el curso de la demencia. Y luego tiene que estar obligatoriamente para definir que tenemos una demencia un deterioro funcional. Y cuando nos referimos a deterioro funcional es un término que en geriatría utilizamos mucho, es la capacidad de mantenernos independientes en las actividades de la vida diaria. Nosotros lo medimos con escala, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, y son aquellas actividades que nos permiten ser independientes. Esta funcionalidad tiene que estar alterada como criterio obligado para definir que tenemos una demencia, ¿ya? Y en estos pilares, primer pilar cognitivo, segundo pilar, esta esfera funcional, agregamos síntomas psicológicos conductuales. Y ahí es donde lo que tú decías al inicio de la pregunta de que lo asociaban como a locura, porque los síntomas psicológicos conductuales que se suman a esta clínica, a este síndrome, este conjunto de síntomas y signos, son diversos, ¿ya? En lo conductual se puede sumar agitación, agresividad, alucinaciones, ideas delirantes, alteración de ciclo sueño-vigilia, puede sumarse el vagabundeo, que es un caminar errante sin una meta clara, ¿cierto? Y también los psicológicos, se puede sumar depresión, ansiedad, apatía, y otro apartado como trastornos de sueño, trastornos de apetito. Entonces, es un conglomerado de síntomas, los síntomas psicológicos conductuales que se agregan y que dan como para una charla completa. Los síntomas psicológicos conductuales dan para una charla completa, por eso que no voy a profundizar en ello. Pero en el fondo es un síndrome clínico que tiene todos estos pilares para que se defina. Entonces, demencia, el Alzheimer es un tipo de demencia, pero demencias hay diversas. Ya, sí, hay que fijarse en los cambios de conducta que se empiezan a hacer muy repetitivos, ¿no? Lo que pasa es que estos cambios de conducta pueden ser muy diversos de acuerdo al tipo de demencia. ¿Por qué son muy repetitivos? Por ejemplo, cuando en el Alzheimer el síntoma principal es la alteración de memoria,
son muy repetitivos porque ya no recuerdan lo que le dijiste. Sí. Entonces vuelven a insistir en la pregunta, vuelven a tratar de corroborar la información, ya cuando hay fallas en la memoria. Pero dependiendo qué tipo de demencia sea, pueden darse síntomas distintos, como inicio, como centinela, como el inicio de la demencia. Porque, por ejemplo, hay casos en que se ponen a arreglar en un cajón o la cartera y vuelven a arreglarla, vuelven a sacar las cosas, las vuelven a poner. ¿Eso también está relacionado con el Alzheimer? Sí, lo que pasa es que en este conjunto de síntomas conductuales, en donde hay puede haber agitación o muchos movimientos como más como repetitivos en el tiempo, o muchas veces están con alteración de ciclo sueño-vigilia y comienzan en la noche a hacer conductas que tendrían que hacer en el día. Entonces, eso es lo que a veces muchas veces el familiar también lo menciona, y es muy repetitivo en la acción, muy repetitivo. Uh-huh. Perfecto. Ahí vimos entonces ahí los otros tipos de demencia que existen, ¿no? Sí, hay distintos tipos de demencia. Entonces, vuelvo a insistir, el Alzheimer es la más frecuente de todas, hasta el 75%, pero también está la demencia vascular. Entonces, acá sí existe una evidencia de un accidente vascular previo, que, bueno, no siempre el familiar lo observó, no siempre está tan claro, pero, o pueden haber, en la imagen, en el TAC de cerebro, vemos infartos, lesiones lacunares, microinfartos lacunares, y aunque el familiar no tenga claro que tuvo un accidente vascular, vemos en el TAC que sí hubo un daño isquémico. Y acá la presentación es muy distinta. Es un inicio brusco, con un deterioro en escalera, es decir, nos estacionamos en la clínica cognitiva y de repente baja, luego se estaciona y luego baja. Es como una escalera, cómo se presenta el daño cognitivo en esta demencia vascular. Y es mucho más frontalizado, con alteración de atención, con alteraciones más ejecutivas. Por ejemplo, esa capacidad de pensamiento abstracto, de toma de decisiones, de secuenciación de actos uno tras otro. Ya acá en esta demencia vascular, la memoria no es el síntoma centinela, no es el síntoma principal. Uh-huh. Y acá también se diferencia con la demencia tipo Alzheimer, en que es mucho más insidioso. Yo le digo a los pacientes que es como subir una montaña. Es muy gradual, muy de a poco se va presentando la sintomatología. En cambio, acá en este vascular es como una escalera. Uh-huh. Perfecto. Es como diferente, por ejemplo, en Alzheimer es como que de repente no reconocen a la gente más cercana, pero en la demencia vascular sí reconocen el entorno y a las personas, sino que, yo lo veo así, sino que es como que empiezan a perder las conductas, como por ejemplo la autonomía de hacer sus cosas habituales, de lavarse los dientes, de poder bañarse, de caminar, ¿eso? Lo que pasa es que cuando no reconocen a las personas, muchas veces eso es mucho más, no necesariamente tan inicial, más tardío, y tiene que ver con la alteración de la memoria. Y en relación al deterioro funcional, el deterioro funcional es un criterio obligado para que podamos definir cualquier tipo de demencia. Esa capacidad de ser independiente en la vida diaria, esa capacidad que esté reducida en relación a un momento previo, a cómo se manejaba previamente, eso tiene que estar en todas las demencias, porque es un criterio obligado. Lo que pasa es que inicialmente se observan actividades más instrumentales. Por ejemplo, el manejo del dinero, el planificar compras, el manejo de su propio fármaco, el andar en medio de transporte, cocinar, hacer aseo, manejo de teléfono. Esas actividades se les llama instrumentales, ¿ya? Y esas se ven afectadas al inicio porque son mucho más cognitivas. En cambio, las actividades más básicas, que también hablan de funcionalidad, tienen que ver con la higiene, alimentación, continencia y movilidad, y eso se pierde después en las demencias, porque es un proceso muy largo, un curso natural de la enfermedad muy largo. Entonces, las actividades más básicas se pierden mucho después, y lo instrumental se pierde antes, pero tiene que estar presente como criterio para que digamos que hay una demencia instaurada. Perfecto. Uh-huh. Y también hay otros tipos de demencia, como es la demencia mixta. Personas que
insidiosamente, quizá el familiar no lo tenía tan claro o no era tan evidente, pero ya venían con una pérdida de memoria, ya se ve el curso del Alzheimer previo, pero de pronto tuvo un accidente vascular y le sumó al otro diagnóstico. Por lo tanto, se habla de una demencia mixta, en donde hay componente Alzheimer y hay componente vascular, porque hay una isquemia que ocurrió, un accidente vascular que ocurrió. ¿Ya? Ujú. Y también tenemos otras demencias como son la frontotemporal. Y esa es una demencia que se da en personas mucho más jóvenes, que es como en la sexta década, a los 60 años aproximadamente, en la década de los 60 años ocurre, pero también en personas mucho más jóvenes, se ha visto en 35 años, hasta 75, también como, pero promedio 60 años, y es una demencia que en donde la memoria nuevamente aquí no es lo que prima es una alteración del lenguaje, el área ejecutiva y la conducta. Ahí es donde tú también vuelves a ver que la conducta es como una conducta muy poco apropiada para el entorno, hablan o dicen cosas o hacen cosas que no son apropiadas, es porque están frontalizados. Es el frontal, el lóbulo frontal es el que está afectado, entonces tienen conductas poco apropiadas. Ese es otro tipo de demencia, la frontotemporal. Perfecto. Ujú. Otra pregunta más. ¿Qué otros diagnósticos o situaciones pueden simular una demencia? Aquí sí, es muy importante también establecer que hay muchas posibilidades que pueden establecerla. De hecho, hay demencias secundarias que no las nombré en la pregunta anterior, que por eso es tan importante pedir un estudio. Cuando uno inicia el estudio de demencia, uno pide una serie de exámenes y TAC de cerebro, porque hay muchas causas posibles, secundarias y tratables y que son reversibles en enfermedades metabólicas, endocrinas como el tiroides, también puede haber infecciones, infección de transmisión sexual, como la sífilis, ahí está la neurosífilis. Uno tiene que pedir una serie de exámenes, ya también endocrinos, metabólicos, vitaminas, falta de B12, por ejemplo. Y esos uno los trata antes de plantearse que hay un deterioro cognitivo y uno dice un deterioro cognitivo en estudio, buscamos causas secundarias, se tratan y muchas veces esas son reversibles, ¿ya? Muchas veces son reversibles si llegamos a tiempo. Pero en esta pregunta en especial nos vamos a referir a la depresión, que también es una causa secundaria de deterioro cognitivo y que nos puede llevar a demencia. También al deterioro cognitivo leve, que es otro diagnóstico importante a definir la diferencia. Está también los síndromes confusionales agudos y fármacos. No los voy a nombrar para no asustar a nadie, pero muchos fármacos generan deterioro cognitivo. Por eso en geriatría nosotros solemos ser los médicos que quitamos fármacos, que vemos mucho las interacciones entre ellos y muchos que se han dejado crónicamente y no son atingentes a usar, los retiramos, porque muchos interaccionan y algunos se asocian a deterioro cognitivo, pero cada persona tiene que verlo con su propio médico para que no haya como una preocupación previa, no los voy a nombrar en este momento. Perfecto. Uh-huh. ¿A qué se le llama deterioro cognitivo leve? Acá lo que ocurre es que hay un deterioro cognitivo, pero menor o modesto en relación a un nivel previo de cómo se desempeña a nivel cognitivo la persona, ¿ya? Entonces, esto es un diagnóstico diferente a demencia, pero se habla de un continuo con demencia, como previo, ¿ya? Pero es un diagnóstico distinto previo. Y acá sí está conservada, por eso insistía tanto en la funcionalidad, en las actividades de la vida diaria. En este diagnóstico, deterioro cognitivo leve, sí está conservada la funcionalidad, la persona es independiente en la vida diaria. Y eso hace la diferencia con la demencia en que no es independiente en la vida diaria. Bien, ¿y eso se puede prevenir? Porque hay un examen, que es lo que tú comentaste hace un rato, que para saber si una persona tiene probabilidades del Alzheimer. Yo he escuchado eso. ¿Vale la pena hacerse ese examen? Porque eso se puede prevenir, pero si tú ya lo tienes el gen, vas a estar angustiado que ya mejor saberlo o no saberlo. Sí, mira, eso es bien controversial, ¿ya? Yo tengo mi postura cuando se lo digo a los familiares de los pacientes. Tú te estás refiriendo a unos genes específicos, es un estudio genético. Y hay 3 genes específicos que son muy determinantes, o sea, que
son muy marcadores de que el familiar, algún familiar, algún hijo podría tener la predisposición más alta de tener la demencia, ¿ya? Se llama presenilina 1, presenilina 2 y la proteína precursora de amiloide. Son 3 genes, pero eso no es muy frecuente. Entonces yo soy súper clara con los familiares en que si a tu familiar, a tu mamá, a tu papá, se diagnosticó de demencia antes de los 65 años, es más probable que alguno de esos genes esté presente. ¿Y a quién le haría el estudio? Entre comillas, es a esa persona en que el familiar comenzó antes de los 65 años. Y aún así, yo he tenido pacientes que me lo han preguntado del área que son los hijos del área también de salud médica, y en realidad hemos llegado a la conclusión, le digo, si en realidad los factores, tú vas a tener que hacer lo mismo que cualquiera de nosotros, o sea, en el fondo, el que tenga o no tenga un familiar con demencia, tiene que igual cuidarse de la misma forma, con los mismos protegerse y ser preventivo de la misma forma. ¿Vale la pena angustiarse haciéndose ese estudio genético? En realidad hemos llegado a la conclusión con los mismos familiares que no. Y ahí cuando el familiar tiene la demencia, el diagnóstico sobre esa edad, en realidad cuando ya tienen 70 y tantos, 80 y tantos años, no es probable que tenga esos genes, sino que muy probablemente tenga un gen que es muy inespecífico, el APOE, que es multifactorial con todos los otros factores de riesgo. Entonces, ahí esa persona no tiene las mismas probabilidades o muy poquita diferencia con cualquier persona que no tenga un familiar con Alzheimer. No sé si me expliqué bien o fue enredada. Ay, te quedaste pegada. Antes de los 65 años tiene familiar, si antes de los 65 años tiene tu familiar el diagnóstico, ahí es probable tener estos genes más específicos y podrías hacerte el estudio, pero en realidad tienes que ser igual de preventivo que cualquiera de nosotros. Clarísimo. Oye, hace un rato comentaste sobre la depresión. Con relación al Alzheimer, personas que sufren de depresión tienen más posibilidades de tener Alzheimer o en qué les influye, cómo les afecta. Sí, existe una relación de bilateralidad entre la depresión y el Alzheimer, ¿ya? ¿A qué me refiero con esa bilateralidad? Como que hay una relación, ambos se relacionan íntimamente. La depresión puede presentarse una depresión, ¿ya? Y estar dando síntomas cognitivos como modo de presentación de la depresión y no ser una demencia. Y sin embargo nos simula una demencia. Nos simula síntomas cognitivos con alteraciones de memoria, alteraciones ejecutivas, ¿ya? Muy disejecutivo. Y parece una demencia, pero no lo es. Voy a tomar un poquito de un momento. O sea, puede ser, que sea una depresión y no una demencia, lo estén tratando como demencia. Entonces, aquí es súper importante cuando una persona va a estudio cognitivo, o sea, al estudio de la demencia, nosotros tenemos que ir en búsqueda de la depresión, porque la depresión es un diagnóstico es un diagnóstico como una posibilidad secundaria de deterioro cognitivo. Entonces, antes de ponerle el apellido a ese deterioro cognitivo como demencia, nosotros tenemos que tratar la depresión y recién ahí, después de 12 semanas, volvemos a hacer una valoración cognitiva. Porque primero tenemos que darle tiempo. Además hay que pensar que en un adulto mayor, los antidepresivos se demoran más en actuar. En un adulto joven, el adulto de la medicina interna, los antidepresivos se demoran 3 semanas en actuar. En cambio, en un adulto mayor se pueden demorar 6 semanas, 8 semanas. Entonces, antes de plantearnos un diagnóstico cognitivo, una demencia, en un paciente que viene por estudio de demencia y que lo vemos deprimido, tenemos que tratarlo con antidepresivos y volver a valorarlo después de 12 semanas. A nivel cognitivo, el área memoria, ejecutivo, atención, orientación, toda la batería neuropsicológica, ¿ya? Uh-huh. Y lo otro que puede ocurrir es que la demencia se ha presentado, pero está dando además concomitantemente depresión. Y eso es muy frecuente porque dentro de los síntomas, estoy tratando de ser lo más sencilla posible, Jimena. Súper bien.
Dentro de los síntomas psicológicos conductuales asociados a la demencia, lo psicológico estaba la depresión, y la depresión es muy frecuente que ocurra en una persona que está empezando una demencia. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, se dan cuenta de que está mermando su situación cognitiva, su situación funcional, se dan cuenta de sus errores a partir de las fallas de memoria, por ejemplo. Entonces, muchas veces concomitantemente hay una depresión, pero también hay una demencia, ¿ya? Entonces, hay que ser, por eso una valoración de un paciente cognitivo tiene que ser muy larga, muy exhaustiva. Tenemos que ir en búsqueda también de la depresión. Y el otro punto que es muy importante en depresión es que la depresión puede ser una causa de demencia. En un paciente que no tratamos la depresión y fue de inicio tardío, por ejemplo, un adulto mayor que comienza con una depresión y no es tratada, la depresión es un factor de riesgo para hacer una demencia posteriormente. Entonces aquí es súper importante, las depresiones se deben tratar porque está muy estudiado, sumamente estudiado hace décadas, que la depresión es un factor de riesgo para hacer demencia. No solo que se presente como un síntoma, que los síntomas cognitivos estén presentes en una depresión. Entonces, acá es muy importante tratar las depresiones siempre, siempre. Perfecto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con que la depresión se tiene que trabajar a nivel psiquiátrico. Estoy de acuerdo con los fármacos. Estoy de acuerdo también que hay terapias complementarias a la terapia, a la medicación, y hay que ser súper responsable. O sea, hay que ser súper responsable con eso. Yo trabajo con terapias complementarias, trabajo con terapias holísticas, y también estoy súper de acuerdo con la medicación, porque me hago responsable de eso. O sea, hay tratamientos, hay patologías que no se pueden tratar solamente con terapias holísticas. Así que eso. Sí, lo que pasa es que ya cuando ya está instaurada, los neurotransmisores del ánimo están muy bajos. Entonces, la forma de volver a activarlo es a través de los fármacos. Pero en realidad podemos hacer múltiples terapias para el tratamiento, es verdad, pero los neurotransmisores los tenemos que elevar con el fármaco. Exactamente. Así es que bien. Otra pregunta más dice, ¿cuáles son los factores de riesgo no modificables de demencia? De demencia. Ahí tenemos, dentro de los factores de riesgo no modificables, está la edad, ¿ya? Y aquí es súper importante que la edad, o sea, no modificable es la edad y lo genético, ¿cierto? Pero la edad, de todos los factores, de todos, que vamos a ver otros, ¿ya? De todos los factores de riesgo para demencia, la edad es el más determinante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a medida que avanzamos en edad, vamos a tener mayor probabilidad de hacer un proceso neurodegenerativo. Entonces, como la demencia, que es la demencia, ¿ya? Entonces, de hecho, a partir de los 65 años se duplica la prevalencia cada 5 años, afectando incluso hasta la mitad de los pacientes mayores de 85 años. O sea, y además es como una especie de verdadera pandemia lo que viene desde el punto de vista de la demencia, porque la población se ha ido envejeciendo. Entonces, en algunos continentes están más envejecidos, ya como que se ha estacionado, pero porque ya están más envejecidos. Pero los continentes que recién se están envejeciendo es donde se ve esta explosión de la incidencia de demencia, que es una verdadera pandemia. Y el otro factor no modificable es la historia familiar, ¿ya? Ahí está lo genético, lo que tú me preguntabas, ¿ya? Entonces, la historia de tener familiares con demencia, y ahí están los genes específicos, ¿ya? Pero también hay unos genes más inespecíficos, como el ApoE, que se suma a todos los otros factores de riesgo. Sé que te quiero hacer una pregunta muy personal. ¿Esta Veamos. es más frecuente en mujeres o en hombres? Es más frecuente en mujeres. Ya, ¿y a qué se debe esto? En realidad, no se tiene tan claro por qué, pero quizá hay una población que tiene más envejecimiento que los hombres, pero en realidad
no está tan claro. Pero es más frecuente en general, en términos generales, concepto de demencia en mujeres. Ya. Dice, ¿qué relación existe entre los factores de riesgo cardiovascular y la demencia? Sí, a ver, acá es bien, los factores de riesgo son, cardiovasculares son hipertensión, diabetes, dislipidemia, que es el colesterol, el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo, ¿cierto? Y estos se han relacionado con procesos proinflamatorios. Se habla de cómo con estas patologías cardiovasculares nosotros manejamos un proceso inflamatorio crónico, de bajo grado, pero que está ahí, está constantemente. Esta citoquina inflamatoria, lo mismo que veíamos en el estrés, también, que también se activaban, y en otras patologías también. Entonces, este proceso proinflamatorio crónico ya es un riesgo para generarlo. Y además, con las patologías de riesgo cardiovascular, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, lo cual implica una disminución de la depuración de una proteína que se acumula en el cerebro, que es el beta-amiloide, y que en el fondo es como, si anatomopatológicamente, es lo que nosotros veríamos en los cortes de cerebro cuando hay este proceso neurodegenerativo. Entonces, el beta-amiloide debería depurarse, limpiarse del cerebro, y sin embargo no ocurre. Cuando hay patologías cardiovasculares, se acumula. Es más fácil que se acumule, disminuye su depuración y aumenta la producción. Por lo tanto, se acumula. Y estos beta-amiloides, que son una proteína que genera como unos ovillos, genera unos ovillos neurofibrilares. Y eso es el sustrato anatómico de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando tenemos factores de riesgo cardiovascular, no depuramos ni limpiamos esas proteínas del cerebro, porque disminuye el flujo cerebral. Acá está. ¿Qué relación existe entre el estrés y la demencia? Sí, habíamos hablado de estrés en la entrevista anterior. Exacto. Y no habíamos mencionado la demencia. Como uno de los... Habíamos hablado de diferentes posibilidades que generaba el estrés, pero ahora le sumamos la demencia como otra situación que gatilla. ¿Por qué? Porque el estrés, como veíamos la vez anterior, aumenta el cortisol. Y el cortisol se ha asociado a declinar cognitivo global. Y se ha asociado también a alteraciones de memoria en particular. Y en el paciente que ya tiene una demencia establecida, el cortisol, que es el que se activaba con los estresores, el cortisol se asocia a un incremento de la progresión de la enfermedad más rápida. Hay una progresión en el paciente con Alzheimer que es más acelerada con el cortisol. Entonces, recordemos, el cortisol se activa o se libera con el estrés. Entonces, hay una clara relación entre el estrés y los procesos neurodegenerativos. Entonces, ahora ya le sumamos al estrés otra situación de peligro. Exactamente, sí. Los trastornos de sueño también. ¿Cómo se relacionan? ¿Ves, Jimena, como todo está íntimamente relacionado entre la depresión, los trastornos de sueño, que también lo veíamos con los estresores? Exactamente. ¿Te acuerdas que también los estresores activaban patrones de alteración de sueño? ¿Qué pasa cuando dormimos? Cuando dormimos se activa, nosotros tenemos un sistema linfático en el cuerpo que va depurando tóxicos, ¿ya? Depurando el cuerpo. Y en el cerebro también está presente. En el cerebro está este sistema linfático que limpia, depura. Entonces, limpia estas proteínas que son precursoras de los procesos neurodegenerativos. Entonces, no es menor que debemos tener un sueño reparador, las horas de sueño adecuado, porque en ese momento estamos depurando y también en el sueño se consolida la memoria, pero también acá es muy importante que depuramos estos tóxicos a nivel cerebral, estas proteínas que son neurodegenerativas. Entonces es muy importante tener horas suficientes de sueño. De hecho, la melatonina se libera ya a las 9 de la noche y empieza a elevarse a las 11 hasta las 3. Y entonces si nosotros
¿Te has fijado que cuando uno duerme bien se acuesta a buena hora, temprano, el sueño es más reparador? Sí, sí. Y Porque sabes, se pueden dormir, sí, dime. se dice que la mejor hora para acostarse a las 8 de la noche, para dormir a las 9, y la mejor hora para levantarse a las 4 de la mañana, porque Sí, el cerebro está más activo, pues empiezas a meditar, por eso que en las meditaciones se hacen desde las 4 de la mañana, y para empezar a trabajar a las 5 de la mañana, porque en ese momento está uno mucho más activo, es así. sí. De hecho, los yogis que meditan, ellos se acuestan a las 8, lo que tú dices, a las 8 de la tarde y se levantan a meditar, lo que tú dices, a las 3 o a las 4. Y en el fondo ese periodo sería un periodo mucho más reparador y tú estás como mucho más activo después para iniciar el día a día. Así es. Pero nuestro trajín diario, nuestro vorágine diaria, termina siendo que las personas nos terminamos acostando muy tarde, fuera del ritmo de la melatonina, que nos induce este sueño más reparador, y además muchas veces se activan con pantallas de celular o la televisión dentro. Yo siempre yo sé que el ideal, ojalá todas las personas puedan tener el ideal, no tener en su habitación pantallas, o sea, televisión, y que la habitación sea un lugar de descanso, no de trabajo, no un escritorio para trabajar o para estudiar. Ese sería el ideal, que haya una sensación de ir a dormir a descansar. Entonces se induce un sueño mucho más reparador. Ojalá todos pudiéramos tener ese ideal, ¿cierto? Pero eso sería el ideal, que la habitación solo sea para descansar y por lo tanto se induce el sueño más fácilmente. Y lo otro es no usar pantallas de celular en la noche, que es esa luz azul que activa. Entonces la melatonina no se libera de forma adecuada, porque es la que nos induce el sueño. Exacto. Oye, la melatonina se dice que a una edad como que ya no existe en el cuerpo, ya no se empieza a liberar, que cuando somos jóvenes y la tenemos como activa, sobre todo los niños. ¿Es así o no? ¿O toda la vida la tenemos activa? En realidad sí comienza a haber como un declinar en ella, ¿ya? Pero lo que tenemos que hacer es tratar de generar como las mejores. En realidad nosotros mismos hemos sido también lo que hablaba recién con ser tan activador de pantalla, en el fondo de estímulos en la noche, hace que esa melatonina no se libere en forma adecuada. En el fondo no aprovechamos ese ciclo de la melatonina, ¿ya? Entonces, yo creo que lo más importante es que nosotros tengamos como hábitos de dormir adecuados y son esas medidas no farmacológicas para un dormir reparador. Exacto. Súper. Y otra pregunta más. Dijimos cómo se relaciona los trastornos del sueño con la demencia, ya lo vimos, factores protectores para prevenir la demencia. Sí, acá es súper importante y ya un poco ya lo hemos ido como bosquejando, ¿cierto? Como factor protector, si veíamos que las enfermedades cardiovasculares son un factor de riesgo, el factor protector es un buen control de todas las enfermedades cardiovasculares. Hipertensión, diabetes, dislipidemia, no ser sedentario, no tener obesidad, ¿cierto? Un estilo de vida neuroprotector en donde vamos a agregar actividad física también, que ya la hablábamos la vez anterior, ¿cierto? La actividad física es fundamental y hay múltiples estudios que establecen como preventivo de las demencias, ¿ya? Y cuando hay deterioro cognitivo leve, también es preventivo. No es tan categórico cuando ya está establecida la demencia que evite su progresión o evite o enlentezca su progresión. Cuando ya está establecida, los estudios no son categóricos, pero antes, como medida preventiva, en una persona sana o en una persona con deterioro leve, es fundamental hacer actividad física diaria, sistemática. Y luego tenemos también la interacción social, es muy importante, es parte de esa estimulación cognitiva. Que las personas, también lo hablábamos la vez anterior en relación al estrés, cómo es importante que conectemos, que sociabilicemos como una medida de protección, ¿ya? Que las personas, además, ya lo veíamos en relación al sueño, cuando que haya un buen patrón de sueño también es un factor protector.
Las personas que tienen hipoacusia, que no escuchan bien, tienen que ser tratadas porque se ha visto que la hipoacusia es un factor de riesgo para hacer demencia. ¿Ya? Sí. Hipoacusia me refiero a sorderas, que no escuchan bien, ¿ya? Entonces, deben ser tratadas, eso también actuaría como protector, porque la hipoacusia es factor de riesgo, ¿ya? Ujú. Ahora, dentro de los otros factores protectores está una dieta adecuada, una dieta más mediterránea, verduras, cereales, legumbres, el omega 3 que está en el pescado, que está en las nueces, que está en la chía, ¿ya? En el aceite de oliva. Es importante una dieta más mediterránea, ¿ya? Lo vemos que es como todo el control cardiovascular que siempre se ha conocido, es importante para ser preventivo en relación a las demencias. Ujú. Y acá Perfecto. Dígame. Y acá lo quiero relacionar con el deterioro cognitivo leve, ya que lo habíamos mencionado antes, que es ese diagnóstico que es distinto a la demencia, pero que es previo, que pudiese ser como un continuo con la demencia, ¿ya? De hecho, se ha visto que los deterioros cognitivos leves pueden convertir a demencia en un año el 8 a 15% de las personas con deterioro leve, ¿ya? Y a los 3 años, hasta 2/3 de las personas que presentan múltiples dominios cognitivos alterados pueden pasar a demencia. Y a los 3 años, cuando solo presentan alteración de memoria, pasa hasta 1 de cada 2, ¿ya? Entonces, este diagnóstico de deterioro cognitivo leve, es importante que 1/3 se detiene en ese diagnóstico y no pasa a demencia. Y es ahí donde tenemos que apostar, a quedarnos detenidos en ese tercio, ¿ya? Y aquí es donde tenemos que intervenir con todo lo que hemos mencionado ahora, los factores de riesgo cardiovascular, un buen control de la depresión, o sea, si hay depresión hay que tratarla, si hay alteración de sueño hay que tratarlo, con estimulación cognitiva es fundamental. La estimulación cognitiva es bien amplio el término y entre ellos tenemos el entrenamiento cognitivo, que lo vamos a mencionar ahora, pero en el fondo, un deterioro cognitivo leve, cuando lo pesquisamos, tenemos que apostar a detenerlo, a hacer ese tercio que se detiene y no que no pase y no se convierta a demencia, ¿ya? Porque es un continuo. Perfecto. ¿Es lo que ibas a mencionar entonces? Lo último. Sí, Estamos que justo a la hora. que en el fondo que la plasticidad cerebral, o sea, el cerebro tiene la habilidad de adaptarse y de modificarse en relación a la experiencia, en relación a lo que aprendemos, en relación a lo que al día a día, como resultado de la experiencia, a nuestros aprendizajes nuevos, ¿ya? Es lo que se llama neuroplasticidad. Las neuronas se regeneran anatómicamente y las sinapsis están siempre generándose nuevas sinapsis. Eso es fundamental porque antes se creía que no, que morían las neuronas y no se podían regenerar. Entonces, el cerebro, existe esta capacidad de reestructurarse, de moldearse incluso frente a situaciones adversas. Por lo tanto, esa plasticidad cerebral se mantiene toda la vida. Y es aquí donde el entrenamiento cognitivo es fundamental, porque es como ir al gimnasio, pero de la mente, de los dominios cognitivos. Entonces trabajamos múltiples dominios, ya es una intervención no farmacológica, que es una práctica guiada de tareas sistematizadas, donde trabajamos la memoria, la atención, lo ejecutivo, lo visoconstructivo. Entonces es como ir al gimnasio, pero a nivel cerebral. Entonces, y además la plasticidad cerebral se desarrolla con cada actividad que aprendamos, con cada situación, con sociabilizar. Por eso sociabilizar también es importante. Nunca pensemos que porque tenemos, las personas adultas mayores me dicen, no, yo ya tengo mucha edad, ya no me sirve todo esto. No es así. La plasticidad cerebral se desarrolla durante todo el curso de la vida. Y eso es un concepto que ahora está súper claro y que antes no, y por eso quiero recalcarlo para que lo tengamos clarísimo. Que siempre podemos modificar estas vías y siempre la plasticidad estar en constante desarrollo. Excelente, Patti. Muchas gracias. Este tema ha sido pero, muy interesante y muy importante. Y me gustaría ver si el próximo tema podría ser la depresión. Yo, en conclusión, me quiero quedar y quiero también aportar a las personas que están escuchando, que están mirando.
acudir a la medicina preventiva. Y eso depende de nosotros. Hacer deporte, evitar, así podemos evitar los fármacos, porque el llamado es a no tomar fármacos. Yo estoy de acuerdo que cuando lo necesitamos hay que hacerlo, pero prevenirlo. ¿Y cómo? Haciendo deporte, viviendo el día a día, respirando. La respiración es súper importante. Cuando estamos respirando es que respiremos conscientemente. Tomar agua, tomar mucha agua. Comer, como tú decías, la dieta mediterránea. Mucha fibra, muchos vegetales, mucha fruta. Sí. No se trata de ser vegano ni vegetariano, no. Pero comer carne en un momento que se necesita, porque necesitamos la vitamina B, la vitamina B12. Entonces, Sí, eso, tienes toda la razón. una nutrición consciente, nutrición mental, emocional, ¿verdad? Y física. Eso, chiquillos, yo me voy con eso. Pati, te agradezco mucho por estar con nosotros. Nos estamos viendo en un próximo capítulo. Y, gracias a ti, Jimena, muchas gracias. Un besito grande, y a todos nuestros seguidores, quiero que nos sigan en nuestras redes sociales, El Centro, Facebook, Diario El Centro, síganos en Instagram, diarioelcentro.cl, YouTube, @elcentro_TV, y por Zapping, canal 180. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Buen programa, se da cuenta que es que revivirlo. Ahí estaba junto a la doctora Patricia Geria, que estaba hablando de la importancia que tiene esta enfermedad de Alzheimer, la importancia, como les decía anteriormente, cómo detectarla. Bueno, y eso y mucho más también lo puede revivir en este capítulo. Ella es doctora, especialista, geriatra, para que tengan más ahí información de esta conversación que tuvo junto a nuestra querida conductora en el programa De Corazón a Corazón. Bien, así de rápido ha pasado el tiempo. Hoy día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Muchas personas acuden a los cementerios a visitar a su familiar, a ese ser querido, a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que siempre estuvo a su lado, siempre lo recuerda, pero que no sea solamente en estas fechas, sino que siempre. No olviden a aquellas personas que ya partieron, no los olvidemos, que no sea, como les decía anteriormente, un 1 de noviembre visitarlos, sino que sea siempre, ¿ya? Así que también a tener las precauciones. Yo sé que mucho esto lo ocupan como un panorama también, porque les gusta ir a los cementerios, a los parques, ven que hay comercio también que está ahí. Muchos emprendedores que van a vender sus productos, así que también hay que tener mucho cuidado lo que estamos comprando, a quienes estamos apoyando también en estos eventos, ¿ya? Muchas partes, muchas comunas en la región del Maule y en el país, hay cortes de calle también, que son las principales calles que tienen acceso al cementerio, donde también está el comercio. Así que, como les digo, es un panorama, pero también tiene que protegerse, aplíquese bloqueador, porque se va a exponer al aire libre, tanto al sol como a la sombra. Lo importante es que usted se cuide y cuide a todo su entorno. ¿Ya? Son algunas recomendaciones que les entregamos. Si usted va a transitar por las rutas de nuestra región del Maule, de nuestro país, o se va a trasladar a otra comuna, también muy atentos a las condiciones, seamos prudentes, seamos responsables, no beber alcohol, menos drogas. Usted sabe, y si va a conducir, por supuesto que no lo debe hacer en estos estados. Muy bien, nos vamos, despedimos a nuestros auspiciadores para encontrarnos mañana jueves con otro programa más de su matinal La Voz del Maule AM. Mañana vamos a estar con Prefiero el Maule y también vamos a estar conversando con la diputada Mercedes Bulnes, que va a estar con nosotros. Así que grandes invitados siempre tenemos en nuestro matinal. Despedimos a nuestros auspiciadores, a Multicentro, porque el centro eres tú. Ya sabes que todo lo que tú necesitas está en una sola tienda y se llama Multicentro. Los problemas legales tienen solución y se llaman Estudios Legales, www.estudioslegales.cl.
Y en la agricultura están los drones agrícolas y tienen un solo nombre. Recuerde, Drone Spray para optimizar tiempo y recursos. Ya lo sabe, ellos son distribuidor de DJI en Chile. Búscalo en sus redes sociales como DJI Drone Spray o visite su página web www.dronespray.cl. Y así nosotros nos vamos. Que tenga un excelente día, disfrútenlo y nos encontramos mañana jueves. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Estudios legales, especialistas en derecho laboral y derecho regulatorio de los recursos naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.